desde la vacación. Ok. Hoy, bueno, lograrlo con miedo es lograrlo 2 veces. No pierdan de vista esto. Ok, vamos a comenzar. Entonces, es un repaso rápido, rápido en teoría, porque son 85 diapositivas, entonces vamos a irnos un poquito más veloz. Decimos que una célula está polarizada cuando existe un equilibrio, ¿no? Entre el número de cargas eléctricas positivas en el exterior y ya sabemos más negativas en el interior, ¿no? Estas células, esto se conoce como polaridad. Las células que tienen la capacidad de hacer un cambio precisamente en las cargas entre el interior y el exterior es la característica que se llama excitabilidad. En la mayoría de las células, el potencial de acción es constante, o sea, se mantiene prácticamente estático, excepto en 2 tipos de células, las neuronas y las células musculares. Las células cardíacas tenemos células contráctiles, que son precisamente la que hacen el efecto de contracción cardíaca, que hacen la función de bomba. Y tenemos algunas células que son específicas, cuya característica que es que pueden formar, pero sobre todo conducir el impulso eléctrico. Para eso tenemos las células P. ¿Cuáles son las células P? Supongo que las de Purkinje, ¿no? Son las células de marcapasos, cuando son las capaces de formar el impulso nervioso. Tenemos las células de Purkinje, que son las encargadas de conducir el impulso nervioso. Pero en este trans tenemos células, como su nombre indica, transicionales, que permiten de manera extraordinaria poder producir y más bien formar el impulso nervioso. Si las células de marcapasos por alguna razón no trabajan, pues existen estas células que podrían intentar de manera compensarlo, pero nunca van a lograr alcanzar a la conducción normal generada por las células de nuestro marcapasos, ¿ok? Tenemos células de conducción lenta, que son las células P, y de conducción rápida, que son las contráctiles y las de Purkinje. Y bueno, esto ya lo vieron, es el potencial de acción. Si recuerdan, el nodo sinoauricular tiene un potencial distinto a al resto de las células. No vamos a regresar tanto aquí, pero nuestra célula en reposo que alcanza un nivel de potencia de hasta -60, a partir de entonces se abren los canales de sodio. Cuando alcanza el punto de -40 milivolts, se activan los canales de calcio, es un ascenso rápido, luego comienza a salir el potasio. Y bueno, aquí tenemos los 2 potenciales de acción. Una son las células de respuesta rápida, el que aparece a su izquierda, ¿ok? Sí, en el cursor, ¿verdad? ¿Cursor? Sí. Sí, doctora. Ok, estas son las células de respuesta rápida, es la de contracción, pero las células de respuesta lenta, o sea, las del marcapasos, tienen un potencial de acción distinto. Independientemente de la morfología y otras cosas que ustedes ya vieron en cardiología, pues realmente la importancia de estos son los mismos electrolitos que ya conocimos, o sea, sodio, calcio, potasio, en su respectivo orden. Recordemos que tenemos una fase ascendente rápida del potencial de acción, que es la fase 0, seguida de la fase breve del periodo de repolarización parcial, es la fase 1, y bueno, las demás que ya platicamos. -90 es el potencial de reposo, -65, depende de donde lo alcancen en la bibliografía, es el potencial umbral, a partir del cual, una vez que alcanzamos los -65 milivolts, ahora sí la célula se despolariza y el corazón se activa de una forma secuencial. Evidentemente, cada parte, diríamos, tiene aquí está el potencial, la primera imagen que habíamos visto, precisamente en el nodo sinusal. El resto de las células contráctiles, el potencial clásico que ya conocemos de la forma característica y la forma en la que podemos superponer este potencial de acción en lo que conocemos como electrocardiograma, ¿no? La teoría del dipolo nos dice que en la superficie de la célula existe un conjunto de 2 cargas, una positiva y una negativa. Cuando estimulamos una célula, la diferencia de cargas en su superficie va a ser representada por un vector, que es esta flechita que podemos ver. La cabeza del vector siempre va a tener una carga positiva y la cola una carga negativa.
Si ponemos un electrodo al principio y al final de la célula, conforme el vector vaya avanzando, conforme la célula se vaya despolarizando, el vector va avanzando, de modo que comienza a ser una deflexión positiva cuando se acerca y negativa cuando se aleja. Hablamos de un vector, que es la herramienta geométrica utilizada para representar la magnitud física. Va a estar determinado por magnitud, dirección y sentido. Eso lo vimos en la prepa, ¿se acuerdan? Bueno, para recordar o para entender un poquito más o menos esto, pues tenemos aquí en nuestro Google Maps de la Facultad de Medicina, ¿no? Justo en medio está la Facultad de Medicina. A la derecha tenemos Tecnomundo. A la izquierda está la biblioteca del centro, la biblioteca de la facultad. Muy bien. Y pues aquí tenemos la letal Avenida Itzáes. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos ubicamos en tiempo y espacio. Bueno, y pues tenemos una ambulancia que está avanzando justo con la circulación normal de la Avenida Itzáes. Y tenemos una persona que va a estar parada ahí, justo frente a la biblioteca. Una segunda persona que va a estar parada en la Facultad de Medicina y una tercera persona que está ahí por Tecnomundo. La ambulancia se acerca o va a ir en la dirección normal de la avenida. Y bueno, cada persona va a tener una visión distinta de la ambulancia. La primera persona realmente solo alcanzó a ver que la ambulancia se vaya y eso me va a dar una deflexión negativa porque solo lo vio alejarse y cuando el vector se aleja, la deflexión es negativa. La segunda persona alcanzó a ver que la ambulancia se acercaba, lo que me dio una deflexión positiva, pero luego lo vio alejarse y entonces me dio una deflexión negativa. Esta imagen característica es un electrocardiograma, es una de tipo bifásica, tendremos una deflexión positiva y una negativa. Y la tercera persona, la que está en Tecnomundo, prácticamente solo lo vio acercarse a lo largo de todo su trayecto y la deflexión va a ser positiva. ¿Recordamos? Bueno, entonces, ¿de qué va a depender? Así igual que estas tres estudiantes que están ahí parados en la facultad, va a depender perdón. Va a depender del sitio donde está colocado el electrodo, ¿no? Dependiendo de la colocación del electrodo explorador con respecto al dipolo, es lo que voy a ver. Y bueno, esto nos lo vamos a ir adelantando un poquito porque es lo que ya vimos. Y bueno, aquí está nuestra célula polarizada. Polarizada quiere decir que tiene cargas negativas en su interior, positivas en su exterior. Una vez que hay un estímulo generado, en este caso por el marcapasos, pues lo que va a hacer es que van a empezar a correr las cargas. Las cargas negativas van a irse exteriorizando. Y entonces va a formarse este dipolo, la carga positiva a la cabeza de la flecha y la carga negativa a la cola de la misma. Conforme vaya avanzando el vector, voy a ir presentando las deflexiones negativas, positivas o isodifásicas. Depende, insisto, donde ponga el electrodo. Esta despolarización va avanzando hasta que tengo una célula completamente despolarizada. ¿Qué ocurrió? Pues ya tenemos completamente invertidas las cargas, ¿no? El interior quedó positivo, el exterior quedó negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pasamos de esto a esto. Y ahora pues tenemos que regresar a como estaba al principio, ¿no? Hay que repolarizar la celda, tiene que volver a como al principio. Y entonces inicia lo que se conoce como repolarización. Aunque la repolarización va en la misma dirección, aquí está la repolarización, empezamos de izquierda a derecha, despolarizamos, pues la repolarización está yendo en la misma dirección. Aunque la repolarización empieza en el mismo sitio que la despolarización, ¿qué ocurre con el vector? Pues el vector se invierte. ¿Por qué? Porque la cabeza siempre va hacia el lado positivo y la cola hacia el lado negativo. Entonces vamos a tener una célula parcialmente repolarizada, pero el vector va en la dirección opuesta. Ahorita vamos a entender un poquito más de eso. Bueno, sigue avanzando la repolarización y ahora tenemos una célula completamente repolarizada. Y ahora ya todo negativo en su interior, positivo en su exterior. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí se acordaban de esto? Más o menos. ¿Voy muy rápido, más despacio? ¿Qué opinan? Sí, está bien, doctora. Los demás, todos me están siguiendo. Estoy vomitando Sí, información. ¿Todo bien? vamos bien. Muy bien. Todo bien, doctora. Esperemos que sí.
Bueno, el electrocardiograma, vamos a soltarnos aquí unas poquitas. Vamos a recordar esto. Esto es súper importante, evidentemente, ¿verdad? Pero ese es el papel del electrocardiograma. Literalmente el papel, ya sabemos que es un papel, es una cuadrícula que está formada por cuadros chiquititos de 1 milímetro, ¿ok? 1 milímetro del, obviamente cuadrado, ¿no? De alto y 1 milímetro de ancho. Y por cuadros más grandes que están compuestos por 5 cuadritos, es decir, de 5 milímetros por lado, ¿no? Cada cuadrito pequeño, a lo largo, de manera vertical, van a determinarse el voltaje y de manera horizontal el tiempo. En cuanto al voltaje, vamos a hablar de milivolts, siempre de milivolts. Cada cuadro chiquitito mide 0.1 milivolts y cada 10 cuadros chiquitos, o sea, 10 milímetros, equivalen a 1 milivolt. Entonces, para que ustedes me hablen, y quiero que sean muy claros que estamos hablando de 0.1 y de 1 milivolts. Estamos, porque no me van a hablar que tiene una elevación de 2 milivolts, porque seguramente no lo va a tener. A lo mejor estamos hablando de 0.2 milivolts y nos estamos refiriendo a 2 cuadros pequeños. En cuanto a la temporalidad, cada cuadro chiquitito mide 0.04 segundos. Y en su bibliografía, pues ya sabemos que lo van a encontrar en segundos o milisegundos. Pues cada cuadro chiquito son 0.04 segundos o 40 milisegundos. Y 5 cuadros pequeños van a medir 0.2 segundos o 200 milisegundos. ¿Por qué? Pues porque cada segundo tiene 1000 milisegundos y si quiero hacer mi conversión de 0.04, pues me va a dar los 40 milisegundos que ya sabemos que mide cada cuadrito, ¿ok? El papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Cada segundo, este papel corre 25 milímetros. Esa es la velocidad normal a la que corre. Y esa es la presentación normal con la que ustedes van a leer los electrocardiogramas. Sin embargo, también sabemos que los electros los podemos modificar. ¿Sí sabían que podemos modificar el tamaño? Si queremos ver mejor, porque a lo mejor están muy chiquititos los complejos y quiero verlos un poquito más, pues a lo mejor ¿qué puedo hacer? Puedo incrementar el voltaje y es esto. Al principio del electrocardiograma han visto que aparece esta imagen. ¿Sí lo han visto? Del lado izquierdo, del lado derecho o en alguna parte del papel aparece esto. Bueno, pues lo que nos habla esto es el test. Quiere decir que 1 milivolt, este rectángulo equivale a 1 milivolt. Y esto ya lo sabíamos, que 10 cuadritos equivale a 10 milímetros equivale a 1 milivolt. Es lo que ya habíamos visto aquí. ¿Estamos de acuerdo? 1 milivolt, 10 milímetros. Sin embargo, lo que nos dice es que este cuadro equivale a 1 milivolt, pero a lo mejor equivale a más milímetros. Es decir, vamos a verlo de esto. Vamos a ver este electrocardiograma. Lo primero que tenemos que hacer en el electro es saber a qué velocidad está yendo y cómo está calibrado. Aquí nos dice que está corriendo a 25 milímetros por segundo. Y aquí este rectángulo está abarcando prácticamente 2 cuadros grandes, o sea, 1 milivolt equivale a 10 milímetros, o sea, lo normal o lo convencional. Pero vamos a cambiar este. Es la misma imagen que ya habíamos visto. ¿Cuántos milímetros tiene este cuadro, este rectángulo? 20. 20 milímetros. ¿Y eso a cuántos milivolts equivale? Dos. A 1 milivolt. Oye, qué yuca me escucho que me escucho corriendo. La constante de esto es que este rectángulo equivale a 1 milivolt. Si solo abarca 2 cuadritos, 2 cuadros grandes, significa que son 10 milímetros, equivale a 1 milivolt. Pero si yo incremento el cuadro, significa que son 20 milímetros por 1 milivolt. Es decir, lo que hice fue hacerle como un zoom al electrocardiograma para poder ver mejor las estructuras. Ese rectángulo siempre va a medir 1 milivolt. Lo que va a variar es la elección o la escala, diríamos, con la que yo quiero ver el electrocardiograma. Aquí alcanzan a ver cuántos cuadros nos alcanza. Ay, no se ve muy bien, pero aproximadamente sí, 4, ¿no? 4 cuadros grandes, pero estos cuadros grandes equivalen a 1 milivolt. O sea, solamente incrementé la escala.
¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, Ok. doctora. Entonces voy a ver la velocidad, que son ¿cuántos? ¿Cuántos milímetros por segundo? 25. 25 milímetros por segundo y 10 milímetros usualmente, o sea, el número de milímetros que equivalen a 1 milivolt, que es este cuadrito que vamos a ver. Muy bien, vamos a recordar también un poquito de esto que vimos en anatomía. Podemos hablar de un plano transversal o axial. Ok, un plano transversal o axial, un plano coronal y el plano sagital. Todo esto lo vamos a ver. Cuando nosotros hacemos un electrocardiograma, lo que estamos tratando de hacer es una imagen tridimensional del corazón. Para poder hacer eso, voy a colocar electrodos en varias partes del cuerpo. Ya sabemos que vamos a tener de memoria, decimos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Bueno, ¿cuáles son esas 12 derivaciones? Vamos a tener 6 derivaciones precordiales u horizontales, o sea, de este trazo. Van a ser todas unipolares, B1 a B6, y 6 derivaciones de los miembros frontales, 3 bipolares y 3 unipolares, D1, D2, D3, y ABR, ABL y ABF. Bueno, esto es para que sepan, en el lado oscuro de la luna, el lado oculto de la luna, hay un cráter del famosísimo Eindhoven, al igual que el nombre de una ciudad, me parece que es en Países Bajos. Muy bien, pues aquí está don Eindhoven cuando inventó el electrocardiograma. Eindhoven lo que hizo, Eindhoven, por cierto, va con N, registra las diferencias de los potenciales eléctricos entre dos puntos, ¿no? Entonces, lo primero que hizo fue colocar electrodos en el brazo derecho, brazo izquierdo y en las extremidades, y una que va a funcionar como un punto neutro. Y lo que hizo básicamente es ver cómo mide o cómo corre la energía, diríamos, de un punto a otro, y fue nombrando como derivaciones de 1, de 2 y de 3. En el caso de D1, siempre recuerden que para saber de dónde parten, siempre vamos a levantar nuestra mano derecha. Siempre salen de la mano derecha. D1 va a correr del lado derecho de nuestro brazo derecho hacia nuestro brazo izquierdo. Es la derivación D1. D2 sale nuevamente de nuestro brazo derecho, pero ahora va hacia nuestros pies. La diferencia entre la pierna izquierda y el brazo derecho, y D3, la diferencia entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Entonces, construimos este triángulo de derivaciones, diferencia de potenciales de acción entre un punto y otro, y es lo que conocemos como el triángulo de Eindhoven. Pero no se quedó ahí. Entonces, luego Frank Wilson llegó y determinó otro tipo de derivaciones frontales o monopolares. Conocemos como bipolares cuando está corriendo de un punto a otro. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que hizo Eindhoven, de un brazo al otro brazo, de un brazo al pie, y entonces por eso se conocen como bipolares. Pero aquí no, dijo, bueno, vamos a poner un punto intermedio, un punto neutral, que es este punto de aquí, y las conectó a las mismas derivaciones que ya había puesto en Eindhoven, ¿no? Unió las 3 derivaciones del triángulo a un punto central o terminal de Wilson. ¿Ok? Y esta central se conecta a un aparato registro que salía del electrodo explorador, el cual forma el potencial absoluto de cada extremidad. Y entonces las denominó A por amplificado, B por potencial absoluto, y las letras R, L y F, evidentemente de la extremidad en la que están colocadas, ¿no? Entonces, recordamos, aquí están, entonces tenemos nuestras derivaciones bipolares, son solamente 3, porque corren de un punto a otro, de 1, de 2, de 3, y las unipolares también son 3, porque corren de la extremidad hacia un punto central, en este caso el de Wilson, ¿no? Y bueno, vamos a ver por acá. Okay, entonces tenemos nuestro triángulo, y aquí están nuestras derivaciones, y ahora juntamos todo esto y tenemos D1, D2, D3, y ABR, ABL y ABF unidas a un punto intermedio. El triángulo de Eindhoven, y entonces se denomina el sistema triaxial de Bayes. Vamos a agregar las monopolares, que son las que ya conocíamos, y ahora las vamos a modificar todas hacia el mismo punto. Y ahora construimos lo que se conoce como el sistema hexaxial de Bayes, que es el que utilizamos
para poder identificar el eje cardíaco y vamos a tener el primer corte en nuestro corazón, ¿no? Con esto vamos a rebanar el corazón para poder imaginar la parte derecha del corazón, la parte izquierda del corazón y la parte o la base del corazón, diríamos. Tenemos la primera rebanada. Sin embargo, esto no nos permite tener una imagen tridimensional, que es el objetivo del corazón. Por eso lo que tenemos que hacer ahora, bueno, que es prácticamente lo que estamos viendo, ¿no? El corazón y todos están viendo hacia el mismo punto, pero pues cada derivación lo está viendo desde una cara distinta. Como no era suficiente, entonces aparecieron las derivaciones del plano horizontal. Ahora vamos a rebanar el corazón de manera horizontal, uniendo las derivaciones hacia una central. Igualmente, se conocen como monopolares porque aquí no están viendo cómo corre de B1 a B2 o de B2 a B3, no. Son monopolares, va de B1 hacia un punto central a una unidad terminal, ¿no? Y entonces colocamos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y bueno, que sepan, luego les paso esta presentación, para que sepan cómo podemos medir las derivaciones monopolares en posteriores. Y bueno, lo que estamos haciendo es nuestro punto central y nuestras derivaciones, la rebanada del pastel que nos faltaba. Ahora tenemos un corte y otro corte y ahora tenemos una imagen tridimensional que la podríamos reconstruir más o menos de este modo. De modo que ahora con estas dos derivaciones puedo tener una imagen un poquito más global de lo que está ocurriendo con mi paciente. Evidentemente, el sitio donde yo ponga el electrodo va a ser la morfología de cada uno, una morfología distinta, porque evidentemente estoy viendo una cara distinta. Vamos a colocar ahora el corazón y vamos a ir colocándolo justo en medio de las derivaciones, ¿no? Y también podemos colocar B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Todo esto es importante porque si coloco también podemos identificar qué caras son las que va a haber cada derivación. Por ejemplo, ABL, B5 y B6 van a ver una cara diferente. Vamos a ver, aquí vamos a colocar nuestro sistema hexaxial y vamos a ver por qué ok. ABL, B5 y B6 van a ver una cara que es la cara lateral del corazón. ¿Ok? B3 y B4 van a ver otra cara del corazón. D2, D3 y ABF van a ver la parte inferior del corazón. Y ABR, pues no va a haber mucho, pero va a ser el sitio inicial donde van a salir prácticamente los electrodos de las derivaciones bipolares, que es prácticamente esto. Vamos a ver nuestro corazón y vamos a tener todas nuestras derivaciones para poder imaginar si tenemos una lesión en el septum, tenemos una lesión anterior o tenemos una lesión lateral o lateral alta que incluiría ABL. Prácticamente esto es lo que estamos haciendo en el electrocardiograma cuando evalúo a mi paciente. Si yo encuentro, por ejemplo, una lesión característica de isquemia, lesión o necrosis, vamos a hablar puntualmente de lesiones, por ejemplo, en el caso de los infartos, pues, y yo encuentro una afección de las derivaciones B1 y B2, ¿cómo llamaríamos a esta lesión? ¿Se acuerdan? Septal. Septal, B3 y B4. Anterior. Anterior, anteroseptal, cuando vamos de B1, B2, B3 y B4, y lateral B5, B6, y lateral alta. ABL. ABL. Nos faltaba ABL, exactamente. Y dependiendo de precisamente esto, lo vamos a ver en síndrome coronario agudo, ¿no? Según la cara o según la derivación que yo voy a ver afectada, voy a poder identificar cuál probablemente sea la arteria afectada, ya sea la descendente arterior, entre otros. Bueno, aquí está, ABL y D1, que también me pueden ver la lateral alta. Entonces, hablamos, por ejemplo, de un infarto anterolateral, cuando abarca B3, B4, B5 y B6, un infarto anterior extenso cuando va de B1 a B6, un infarto inferior cuando hablamos de D2, D3 a DF y demás que veremos en síndrome coronario agudo. Y bueno, por cierto, le llamamos electro SG o EKG. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué opinan? EKG. Con K.
Con K, ¿no? Y SG, esto ya lo hemos visto. ¿A qué nos referimos usualmente? Ecocardiograma. Encefalograma. No, ecocardiograma es ECOT, ecocardiograma transtorácico. Cuando vean eco, nos referimos a ecocardiograma, ECOT, ecocardiograma transtorácico. Pero bueno, inicialmente estuvo propuesto EKG, fue propuesto por Einthoven, ¿no? Y precisamente por su procedencia de alemán. Sin embargo, pasó a ser SG tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Qué interesante. Y hoy en día lo van a encontrar de ambas maneras, se refieren exactamente a lo mismo, pero también estas siglas representan a veces escala de coma de Glasgow, es una forma en la que lo van a ver. Entonces, usualmente podemos utilizar EKG y se va a prestar a menos confusión, pero bueno, ambas formas son correctas. Dato histórico que nadie quería, pero me pareció muy interesante. Y vamos a hablar rápidamente sobre la nomenclatura. Einthoven denominó las ondas según iban apareciendo. Y vamos a hablar, la nomenclatura debe ser correcta. No hay mucho que entender cuando hablo de onda, pero tenemos que hablar sobre intervalos, segmentos y complejos. Hablamos de un intervalo cuando abarca una onda y una línea isoeléctrica o una línea basal. Esa es nuestra línea basal, no esta que aparece con negro. Esta es la línea isoeléctrica o la línea basal. Cualquier deflexión hacia arriba o hacia abajo se denomina onda. Bueno, pues hablamos de un intervalo cuando abarca una onda y una parte de la línea isoeléctrica. Por ejemplo, el intervalo PR, porque abarca la onda T y precisamente el espacio justo antes de la onda Q. Hablamos de segmentos cuando son, como su nombre indica, segmentos que no abarcan ninguna onda. Por ejemplo, el segmento ST. Para que se les haga más fácil familiarizarse, pues no hay duda del segmento ST, porque como veremos en síndrome coronario agudo, es lo primero que vamos a buscar cuando vemos un electrocardiograma en el contexto de un paciente que sospecha un síndrome coronario agudo. Y hablamos de intervalo PR, como veremos más adelante en los bloqueos, y sabemos que abarca desde la onda P, como es como que lo más característico, la PR y el segmento ST. Hablemos de complejos, cuando hablamos de una serie de ondas y puntos, pues, por ejemplo, como el punto J, pues, evidentemente, un punto tal cual, ¿no? En esto vamos a saltárnoslo un poquito ya por la hora. Prácticamente son las mediciones normales de cada onda, cómo las vamos a encontrar, los complejos y ondas y demás. ¿Qué más? Y esto ya es otro rollo porque son las despolarizaciones. Esto nos tomaría demasiado tiempo para verlo. Nos vamos a regresar. Esto está muy interesante. Y, ok, vamos a puntualizar en el análisis de un electrocardiograma, ¿no? Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer con un electrocardiograma es corroborar la velocidad y la calibración del equipo, ¿no? Tenemos que poder analizar el ritmo, calcular la frecuencia, el segmento PR, el intervalo QT, calcular el eje eléctrico y el análisis de la morfología de las ondas. Esto se los voy a pasar, pero bueno, para hablar sobre un ritmo sinusal, y eso se lo tienen que aprender siempre y para siempre y por el resto de la eternidad, de cómo saber que mi paciente está en un ritmo sinusal. Lo más importante va a ser, que aparece en el punto 5, pero va a ser la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Para considerar ritmo sinusal en esta frecuencia tiene que cumplir con todos los puntos anteriores. ¿Cuáles son? Que la onda P tiene que ser siempre negativa en ABR. ¿Por qué es negativa en ABR? Porque es precisamente en ABR donde inicia ¿qué? La despolarización de las aurículas. Entonces va a ser negativa en ABR. Va a ser isodifásica en B1, que no siempre va a ser fácil verla. Cada onda P siempre tiene que ir seguida de un complejo QRS o todo complejo QRS tiene que ser precedido por una onda P. El segmento RR tiene que ser siempre constante y regular y el PR tiene que ser igual o mayor a 0.12 segundos o 120 milisegundos. Si mi paciente cumple con estos criterios y la frecuencia está entre 60 y 100, pues es un ritmo sinusal. Si cumple con todos los criterios, pero la frecuencia es mayor a 100, hablamos de
taquicardia sinusal. Si tiene menos de 60, pero cumple con todos los demás criterios, hablamos de bradicardia sinusal. Y todo es importante porque a estas bradicardias y taquicardias, pues no tenemos que hacerles gran cosa más que vigilarlas y sobre todo, pues corregir la causa que los ha llevado a este punto. Ok. Y bueno, esto es como para calcular la frecuencia cardíaca, que esto ustedes ya lo vieron. Y las medidas, esto es solo de cómo calcular frecuencia y ahí. El eje cardíaco. Y esto, ¿ok? Estos son los valores y tiempo de voltaje de las ondas, intervalos y segmentos. ¿Por qué es importante? Porque obviamente para hablar de bloqueos, primero tenemos que saber cuánto es lo normal y son muy poquitos, ¿eh? Yo sé que parecen como un montón de números que me tengo que aprender, pero para hablar de bloqueos, primero tengo que saber cuánto es el intervalo PR normal, de 0.12 a 0.20 segundos. ¿Cuánto es el complejo QRS normal de 0.6 a 0.8 segundos? Y bueno,